Hola, buenos días. ¿Cómo están mis queridos consiervos? Quería compartirles a ustedes una pequeña meditación que ha estado en mi corazón en estos días dando vueltas y creo que es oportuno bajo las circunstancias que vivimos. Muchas veces creemos que los creyentes no podemos pasar por un momento en cual nuestra fe se quebranta, inclusive la cuestionamos. Y a veces nos sentimos como que eso no es correcto delante de Dios y a veces hasta la ocultamos. Entonces, como siempre, yo recurro, ya que soy un preguntón, a preguntarle a Dios cómo funciona esto. Y me responde en su clásico lenguaje con evidencias. Me remito a los hechos, ustedes ya conocen la historia de Juan el Bautista, él desde el vientre de su madre es lleno del Espíritu Santo, tiene una misión clara, establecida desde antes de su nacimiento, que es anunciar la llegada del Mesías. Ahora, ¿qué es lo que Juan el Bautista pensaba de Jesús? Cuando Jesús viene a ser bautizado, lo pueden leer ustedes en los evangelios, dice, he aquí el Cordero de Dios, inclusive dice que él es indigno inclusive de desatar el calzado de Jesús, inclusive llega a decirle cuando Jesús le dice, quiero que me bautices, él llega a decirle, no, yo no puedo bautizarte a ti, más bien es al revés, tú que eres el Mesías tienes que bautizarme a mí. Entonces, lo primero que quiero que tengamos en claro es que Juan el Bautista le tenía clarísima. Estaba reconociendo el decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está reconociendo claramente que Él es el Mesías, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el concepto de Jesús de Juan el Bautista? En el mismo capítulo de Lucas va a encontrarlo y Jesús dice, no ha habido mayor profeta que este, refiriéndose a Juan el Bautista. Es decir, Jesús consideraba a Juan el Bautista mucho más importante que Isaías, Ezequiel y todos los demás profetas de Israel. No ha habido mayor profeta que Juan el Bautista. O sea, el concepto de Jesús es un concepto altísimo de Juan el Bautista. Entonces, después que se da el bautismo, la vida continúa y llega un momento en que Juan el Bautista es encarcelado, ya sabemos por qué, conocemos la historia, y entonces le entra la duda, capítulo 7 de Lucas. Entonces le pide a sus discípulos, a los discípulos de Juan el Bautista, que vaya a preguntarle a Jesús si realmente es el Mesías, es decir, si eres tú el que estábamos esperando o tenemos que esperar a otro. Lo que está implícito en la pregunta es, no estoy seguro que tú seas el Mesías. Y si tú no eres el Mesías, te pediría que por favor me digas que no lo eres para saber que mi esperanza se mantenga en que viene después. Sin embargo, si ustedes recuerdan la declaración de Juan Bautista un poco de tiempo atrás, decía, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, entonces llegan los discípulos donde Jesús y cuando llegan le hacen la pregunta. Y Jesús hace algo bien interesante, observen los detalles. Le dice a los discípulos de Juan Bautista, por favor siéntense acá un ratito. Y hace una serie de milagros delante de los discípulos de Juan Bautista, como diciendo, ustedes son testigos de lo que está pasando. O sea, no es que yo se los cuente, ustedes están viéndolo en vivo y en directo. Y entonces la respuesta de Jesús no fue, díganle que sí soy, ni tampoco fue, díganle que tiene que esperar a otro. La pregunta de Juan Bautista fue clara. ¿Eres tú o tengo que esperar a otro? Jesús puede haberle dicho, sí, soy yo, y se acabó. Pero Jesús no hace eso. Jesús, después de haber hecho eso con los discípulos de Juan el Bautista, es decir, de hacer milagros delante de ellos, dice, ahora vayan donde Juan el Bautista y díganle, los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan. Lo que hace Jesús es le envía las evidencias de lo que estaba pasando y le deja a Juan el Bautista el veredicto final. Es decir, Juan tenía que decir si era o si no era. Es decir, Jesús pudo haber optado por el camino corto y decirle, díganle que sí soy, pero no hace eso. Le cita el mismo libro de Isaías, el mismo libro que usó Juan el Bautista para referirse a Jesús, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces lo que normalmente sucede es que Dios por lo general
te contesta con evidencias, pero nunca toma el veredicto por ti. En estas circunstancias complicadas es como si estuviéramos presos, de alguna manera. Y alguno de nosotros podría sentir que en algún momento su fe flaquea porque dice, ¿y Dios perdió el control? No, Dios nunca pierde el control. Y te dará una serie de evidencias como lo ha hecho conmigo y como yo estoy seguro que lo hará contigo. Pero el veredicto de lo que tú tienes que creer, te lo dejará a ti. Él te dará una serie de evidencias. La iglesia ha pasado por muchas pandemias a lo largo de su historia. Y algunos cristianos murieron en esas pandemias, como hoy está sucediendo en España, por ejemplo. Pastores, líderes y creyentes mueren también en las pandemias. Pero nuestra fe no puede estar definida por nuestra salud. No puede estar definida porque sí o si no. Nuestra fe tiene que estar arraigada mucho más allá y Dios nos va a dar evidencias. Una de las cosas que marcó hace un par de años atrás el blanco y negro en mi vida espiritual fue la respuesta de Daniel ante el rey. Cuando sale el edicto que tienen que adorar a la estatua y al rey, Daniel le dice, mi Dios, refiriéndose a Jehová, es capaz de destruir tu estatua y a ti. Pero si aún así no, igual no te voy a adorar. Es decir, lo que Daniel le dijo es, tratando de contextualizarlo un poco, si mantengo mi salud, gloria a Dios. Pero ¿y si no la mantengo y me toca pasar por el valle de sombra, igual le doy la gloria a Dios? ¿Te das cuenta la gran diferencia? Mi fe no puede estar anclada en una situación pasajera como es la vida, en una situación pasajera como es la salud. Tu fe tiene que estar arraigada mucho más profundo que eso. Entonces Dios te va a dar evidencias y te dejará a ti el veredicto. Dios quiera que en este tiempo que estamos aprovechando para estudiar, para indagar, también analicemos un poco este tema, todas las evidencias que Dios nos da. Un cuadro, y con esto termino, que a mí me llama mucho la atención es cuando David se va a enfrentar a Goliat. Él dice algo que creo todos hemos pasado desapercibidos. Mi Dios, que me libró de las garras del león y del oso, me librará de ti también. Es decir, David enfrentaba un problema nuevo, más grande que los anteriores. Entonces él mira atrás y ve que Dios ha hecho ya cosas con él, como librarlo de las garras del oso y del león. Entonces, basándose en los antecedentes, en las evidencias, él toma un veredicto y dice, ante este nuevo problema, voy a creerle a mi Dios. Y sigo adelante. Dios te da las evidencias, pero nunca toma el veredicto por ti. Medita esto, piénsalo y Dios los bendiga muchísimo y no se desanimen, sigan adelante, sigan estudiando, sigan buscando, preguntando, indagando y como le digo a mis alumnos, nunca se queden con una pregunta y menos con una duda. Dios los bendiga muchísimo, un fuerte abrazo virtual, nos vemos en la próxima.